también delegado al ICU, entonces sí o sí tenía que acudir a esa reunión, a esa comisión. Pero nos lo dio el día para que hagamos la parte práctica. El día de mañana van a continuar con el tema, con el ingeniero. ¿Sí? Ok, Bien. Perfecto, voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si logran ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, se ve. Se Perfecto. ve, Teo. Bien. Voy a explicar esta parte de acá, de sustancia pura, porque es con esto lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Voy a minimizar. Me dicen si logran ver lo que estoy compartiendo. Sí, Eduardo, se ve. Bien, bienísimo. está bien. Vamos a ver, digamos, poco a poco van a ir viendo el tema. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ya habíamos visto lo primero, lo que era los principios de la termodinámica, los conceptos, lo que es presión del vacío, lo que es presión absoluta, la presión manométrica, lo que es conversión de temperatura, conversión de unidades. Ahora vamos a entrar a propiedades de una sustancia pura. Aquí vemos un ejemplo de un ciclo termodinámico en el cual el componente que tiene es una caldera, un aparato, en el cual solamente transfiere calor y trabaja isobáricamente. Aquí tenemos una turbina, cual su efecto es generar trabajo debido al golpe del fluido a través de los álabes, que se acopla a un generador y transforma la energía debido al fluido en una energía mecánica y este generador en una energía eléctrica. Un condensador que trabaja isobáricamente, la presión de entrada igual a la de salida, lo que hace es bajar la temperatura, bajar el título de calidad, y la bomba que es un equipo que genera o en este caso requiere trabajo, consume trabajo. Entonces en este caso lo que va a hacer es elevar la presión a la presión de inicio. Esto es algo básico que vamos a ver más adelante cuando apliquemos la primera ley a sistemas abiertos y luego la parte de ciclo. Pero por ahora vamos a ir con los conceptos de qué es una sustancia pura. Primero lo que debo conocer son los siguientes conceptos. Los diferentes procesos físicos o químicos que se encuentran realizan un sistema al cambiar de estado de la materia que lo contiene o su estructura determinando el estado en el cual se encuentra. ¿Qué nos quiere decir? Que debido a los procesos físicos o químicos se puede realizar en un sistema o cambiar de estado de materia lo que contiene su estructura química del elemento. Por ejemplo, ¿qué es una fase? Es la parte de un sistema de composición homogénea de estado sólido, líquido o gas. Como podemos ver aquí, un cambio de estado de la materia. Aquí tenemos agua en estado sólido, agua en estado líquido y agua en estado gaseoso. En este caso sería en forma de hielo y en forma de vapor. A esto se le llama un proceso cuando va de un estado a otro estado. En este caso, su proceso que está haciendo es solidificación del estado líquido al estado sólido. Del estado sólido al estado líquido se le llama un estado de fusión o derretimiento.
Del estado sólido al estado gaseoso se le llama sublimación. Y cuando va del estado gaseoso al estado sólido se le llama cristalización o sublimación inversa. Cuando va del estado gaseoso al estado líquido se le llama condensación o licuación. Y cuando va del estado líquido al estado de vapor se le llama vaporización o ebullición. Muchos de ustedes estos términos lo han conocido. Por ejemplo, cuando dicen gas licuado, es un proceso en el cual se condensa al gas para llevarlo a su forma líquida. Un estado de solidificación es un ejemplo básico que ustedes agarren un vaso, le vierten agua al vaso y lo ponen al congelador. Ese líquido va a estar después en un estado sólido, en hielo. Y lo que es fusión o derretimiento, ustedes saquen ese hielo y lo ponen al ambiente, se va a volver a derretir y de vuelta va a ser agua en estado líquido. ¿Cuál es la diferencia en esta parte de acá? Que puede sufrir varias transformaciones, pero la sustancia sigue siendo lo mismo. En ambos transformaciones que ha sufrido o cambios de estado que ha sufrido, sigue siendo el mismo elemento, sigue siendo H2O, H2O, H2O y H2O. Entonces, sigue estando en su estructura homogénea. ¿A qué le llamamos una sustancia pura? Una sustancia pura es la composición química homogénea, que quiere decir que en cualquier parte que agarremos de un sistema, tiene que tener los mismos valores, no puede cambiar. El agua es una sustancia pura. Las diversas combinaciones de su fase tiene la misma estructura química, como habíamos dicho. Sigue siendo en cualquiera de los estados H2O. Dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. El aire, en su fase gaseosa, es una sustancia pura, pero el aire líquido tiene diferente composición química. Mucho va a depender también cuando cambian las condiciones de estado. Por ejemplo, el aire se lo toma como una sustancia pura si solamente es gaseoso. Ya cuando se encuentra en la parte líquida, tiene diferente composición química y ya no sería homogéneo. El aire no es una sustancia pura si existe más de una fase. Depende de sus variables de presión y temperatura. Y esto es lo que vamos a ver. Para una sustancia pura siempre se va a tomar en cuenta lo que son la presión y la temperatura. Aquí podemos ver un cambio de estado que ustedes lo aprendieron en calorimetría, en lo que van a ver temperatura y energía. Ya sea esta energía en forma de calor, en forma de trabajo o otro tipo de energía. En este caso es energía debido al calor. Fíjense que del estado del punto A al punto B, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Es la misma o es diferente? ¿Qué dicen? Es diferente, es mayor. Ya. ¿Y su estado qué sigue siendo? Sólido. Sólido. Ahora, ¿qué tipo de calor va a haber ahí? Cuando no cambia su estado físico, pero sí. Calor sensible, Teo, si no me equivoco. Muy bien, calor sensible. Y del punto B al punto C pasa de un estado sólido a un estado líquido. Pero ¿qué pasa con la temperatura? Se mantiene constante. Se mantiene constante. ¿Qué tipo de calor va a haber aquí? Latente. Calor latente. Calor latente. En este caso sería calor latente de fusión, ¿cierto? Sí. Del punto C al punto D, ¿qué pasa con la temperatura?
¿Son la misma o Vuelve a varía? aumentar. Vuelve a aumentar. ¿En qué estado se encuentra la materia? Líquido. Líquido. Y al estar en el estado líquido y al variar la temperatura, ¿qué tipo de calor va a haber ahí? Del C al D. Calor sensible. Calor sensible. Y del punto D al punto E es cuando pasa a comenzar a evaporarse la sustancia o a condensarse, cualquiera de las dos cosas, pero la temperatura permanece constante. ¿Qué calor va a haber aquí? Latente, Teo, latente. Calor latente, en este caso sería de vaporización. Y del punto E al punto F, la sustancia se encuentra en estado gaseosa en forma de vapor, no cambia, se sigue manteniendo vapor, pero varía su temperatura. Entonces lo que queda, va a ver qué va a ser, qué tipo de calor. Del E al F. Sensible. Calor sensible. Entonces, por ejemplo, para el agua, ¿cuál sería su calor latente o a qué temperatura hierve el agua? La temperatura del agua llega a 100 grados. A 100 grados 100 centígrados. grados centígrados. ¿Y a qué temperatura el agua comienza a solidificarse? 0 grados. 0 grados. Aquí es donde está el límite de los 100 grados centígrados y aquí están los 0 grados. Que ustedes lo mismo que aprendieron en física 2, calorimetría, ¿cierto? Bien. Sí. Ahora sí. Ahora van a ver unos nuevos conceptos. Primero, ¿qué es una fase? Aquí podemos ver un cilindro émbolo en el cual se va a ejercer una presión externa, que va a ser la presión, puede ser una presión atmosférica. Ahora me hago la pregunta, o le hago la pregunta. Esta línea segmentada, ¿qué se llama? ¿Qué nombre tiene? Frontera. Líneas imaginarias, Teo. Ya, pero ¿qué se llama? Frontera. Ya, se le llama también frontera. Puede ser real o puede ser imaginaria. ¿Pero qué otro nombre tiene? Si el ingeniero lo explicó en la primera clase. ¿No es un volumen de control? ¿Un sistema? ¿Sí o no? Es un sistema cerrado. En este caso es un sistema cerrado, pero no necesariamente tiene que ser cerrado o abierto para tomar un estudio de ese sistema. Se toma un sistema o un volumen de control para analizar todas sus propiedades. En este caso, agarramos este sistema y a través de estas líneas, de esta frontera, vamos a ver todas las propiedades que hay dentro de esta frontera. En este caso, lo que va a haber dentro del pistón son dos cosas. Va a haber una masa de vapor a una temperatura de saturación y una masa de líquido saturado a una temperatura de saturación. Cuando hay gas, en este caso vapor, más líquido, fase de vapor más fase de líquido, aquí va a haber vapor húmedo. ¿Qué quiere decir? Que hay una mezcla de líquido más vapor, pero en condiciones de saturación, que la temperatura es la de saturación y la presión también tiene que ser de saturación. Ahora, cuando hablamos de saturación, ¿qué entienden ustedes ya? Por ejemplo, cuando dicen estoy sobresaturado de tarea, como dicen, ya. Un exceso. Un exceso. Si hablamos termodinámicamente, sería un sobrecalentamiento del componente o de la sustancia. Claro, cuando ya hablo con el tema de sobre, ya significa que ya sobrepasé los límites de las condiciones de saturación, que quiere decir son los rangos permisibles de un sistema en el cual
la presión y la temperatura tienen que ser de saturación para que la sustancia se considere que está en condiciones de saturación. Cuando hablo de un sistema sobresaturado, es cuando sobrepasa esos límites. En este caso, sobrepasa los límites de temperatura y de presión. A eso se le llama vapor sobresaturado, más o menos un ejemplo más práctico le estoy dando. Pero cuando digo estoy saturado o condiciones de saturación son los que están dentro del margen de una campana, que lo vamos a ver de la siguiente manera. Aquí lo que quiero ver es que ustedes vean qué es un vapor saturado y qué es un líquido saturado. Para que ustedes lo entiendan, vapor saturado se va a abreviar con la B chica, con la letra índice G, que es vapor saturado, y B sub F es el término de líquido saturado. Y cuando existe vapor más líquido, va a ser lo que es el vapor húmedo. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda hasta acá? ¿Se entiende, Teo? Perfecto. Bien. Y para eso necesito conocer los diagramas de fase. ¿Qué son los diagramas de fase? Son unos diagramas que me permiten determinar la condición de estado de cualquier sustancia, de acuerdo a sus propiedades que vean en el punto de análisis. Por ejemplo, puedo ver un diagrama presión versus temperatura, presión versus temperatura. Esta es la gráfica que van a ver. Esta línea de acá se le llama línea de sublimación, que es la frontera en el estado sólido y el estado de vapor. También va a haber esta línea, que es la línea de vaporización, que está en condiciones de saturación, la sustancia, pero es la línea de frontera del paso de líquido a vapor. Y este punto es el punto de la campana de Gauss, donde está el límite máximo de la sustancia a las condiciones críticas. Por eso se le llama punto crítico, donde su temperatura, donde su presión y su volumen van a ser los críticos. ¿Se recuerdan que vimos la primera parte de la tabla de termodinámica? Había sustancia y había un costado donde estaban las propiedades críticas de cada sustancia. ¿Recuerdan? ¿O no recuerdan? Si no recuerdan, lo vuelvo a explicar esta parte de acá. Voy a compartir. ¿Qué dice aquí? Propiedades del punto crítico. En ese punto van a ver las condiciones críticas para cada sustancia. Por ejemplo, a esta temperatura de 647.1 es la temperatura crítica del agua. Y a esta presión es la presión crítica. Y este es su volumen crítico. Cuando llega a la presión o la temperatura crítica, su volumen específico de líquido saturado y su volumen específico de vapor saturado van a valer lo mismo. Ahí es cuando llega las propiedades a lo máximo que puede llegar del punto crítico. Voy a volver a compartir para volver a la diapositiva. Bien. Y lo mismo acá. Fíjense que aquí hay líquido y aquí está el estado sólido. Hay solamente una línea que se llama línea de fusión. Aquí se ven dos por dos simples razones. El comportamiento de esta abertura mucho va a depender del material o la sustancia en este caso. Si la sustancia se contrae al congelarse, la abertura de la campana de acá es mayor. Pero si la sustancia
que se expande al congelarse. Fíjense que aquí se expande y aquí se contrae. Si se contrae, la abertura es mayor. Si se expande, la abertura es menor. Esta sería la línea de fusión. Cualquier punto que caiga en las líneas va a estar en condiciones de saturación. ¿Qué quiere decir? Que su presión como temperatura son las de saturación. A este se le llama punto crítico. Y un ejemplo de un punto crítico. ¿Qué me indica este punto crítico? O este punto triple. ¿Qué me indica este punto triple? Que es el punto de división para bien que se vaya de un estado a otro. Es el punto de inflexión. Ese punto triple es el punto donde se encuentran las tres sustancias a la vez. Se encuentra el estado sólido, se encuentra el estado de vapor y se encuentra el estado líquido. Un ejemplo básico, por ejemplo, puede ser en La Paz. Puede ser que la situación se dé que llueva, que caiga granizo y que haya corriente de aire. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Sigue siendo la misma sustancia, granizos y hielo. Va a caer gotas de agua por la lluvia, estado líquido, y también la corriente del aire que también va a haber en el ambiente, la humedad. Entonces va a haber en el estado de vapor. Ahí en ese momento se encuentran las tres sustancias a la vez. A eso se le llama el punto triple. Es el punto de separación de la línea de fusión con la línea de vaporización y la línea de sublimación. Pero en ese punto se encuentra en los tres estados la sustancia. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Perfecto. Y aquí podemos ver un pequeño ejemplo. En un diagrama, lo que voy a hacer es colocar un punto aquí, en el punto A, el punto C y el punto B. En esos puntos que hemos colocado A, B y C, quiero que me digan, o por lo menos yo les voy a explicar uno y ustedes me van a explicar los otros. Voy a explicarlo desde acá. Del punto A al punto C. Este es el punto A y este es el punto C. Mi trayectoria del proceso va a ser de A a C. ¿Qué pasa en el estado de A? La presión de A a la comparación de la presión de C. ¿Cuál es mayor? ¿La presión de A o la presión de C? La presión de A. La presión de A, muy bien. Entonces, ¿qué debo anotar en este caso? Voy a escribir un texto. Y voy a poner que la presión de A es mayor que la presión de B. De C. Ya. Esa es la primera condición. Segundo, ¿qué pasa con las temperaturas? Es igual, ¿no? Son iguales, muy bien. Entonces yo ya voy a tener que la temperatura de A es igual a la temperatura de C. ¿Y qué pasa con la condición de estado? C está en vapor y A en líquido. Ya, fíjense que C cayó en la línea, justo en el punto de la línea. Pero A está en el estado líquido. Si está en el estado líquido, entonces, primero, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Se mantiene? Si se mantienen, entonces el líquido no está subenfriado. Para que esté el líquido subenfriado, la temperatura tiene que ser distinta. Pero la presión variable
lo que me va a indicar para que sea un líquido comprimido. Líquido comprimido. ¿Y a qué está pasando? Ahora, ¿a qué va a pasar de un estado líquido comprimido? A vapor. Ya, si fuera vapor, hubiese sido aquí fuera. Pero cae justo en la línea. Pasa a un estado de condición de saturación. Que habíamos dicho, si cae el punto en cualquier lugar de las líneas, está en condiciones de saturación. Entonces esto va a estar en condiciones de saturación. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en el punto C, tanto la presión de C como la temperatura de C son la temperatura de saturación y la presión de saturación. Eso es lo que me está indicando. Ahora, ¿qué pasaría del punto A al punto B? Ahora eso ustedes díganme. La presión es igual, la temperatura es diferente, la de A es menor que la de B. Ya. Y lo mismo que pasó hace rato está en la línea. Entonces, ¿qué tipo de sustancia sería? En este caso me dices que las presiones son iguales. Entonces la presión de A y C van a ser la misma, ¿cierto? A y B. A y B. La presión de A va a ser igual a la presión de B. ¿Ya? ¿Qué pasa con la temperatura? La temperatura de A es menor a la de B. Entonces la temperatura de B, en este caso voy a poner primero, es mayor, al revés, está bien. Entonces la temperatura de A es menor que la temperatura de B. Ya. Eso es lo que está pasando en este proceso de acá. ¿Y en qué estado se encontraría el estado de A? ¿Líquido? Ya, pero ¿qué tipo de líquido? Líquido comprimido igual, ¿no? No. ¿Cuál es la condición para que sea líquido comprimido? Líquido saturado. Líquido. Ay, Líquido calentado. calentado sería si estuviera en este lado de acá. Líquido comprimido sería, ¿no? 1. Para que sea líquido comprimido, ¿qué tiene que ser? Temperatura constante, presión variable. Y para que sea líquido subenfriado, ¿qué tiene que pasar? Que las presiones sean iguales y las temperaturas variables. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Entonces un líquido sobreenfriable, como dijo, porque solamente la temperatura, digo, la presión se mantiene y la temperatura es variable. Correcto, sería un líquido subenfriado. ¿Por qué? Porque la presión sigue siendo la misma, pero lo que cambia es la temperatura. En cambio, en el anterior, la presión era distinta, pero la temperatura constante. Por eso se le llama líquido comprimido, porque vos haces un esfuerzo de presión, ¿para qué? Para poder comprimir al líquido. En cambio aquí, lo que vas a hacer es hacer decaer la temperatura para que enfríe. En este caso, va a ser líquido subenfriado. ¿Y a qué va a pasar? ¿Qué pasa en el punto C? En el punto B. Igual condición de saturación. ¿Por qué? Porque al igual que el punto C, está el punto B tocando la línea. Correcto. Muy bien. Eso es lo que quería que vean.
que directamente, por más que esté aquí más arriba o más abajo, sigue siendo las condiciones de saturación, porque su presión y la temperatura son de saturación. Claro que van a ser valores diferentes, sí, van a ser valores diferentes, pero no interfiere que sea en condición de saturación. ¿De acuerdo? Teo, una preguntita. Sí. Entonces todo esto era un ciclo, ¿no? De A a C, de C a B y de B a A, entonces, ¿no? No es un ciclo, solamente hecho de A a B y de A a C. Entonces, si puedo también ponerle, si quieren, también de B a C, tendré que poner otra línea. Para que sea un ciclo donde inicia, tiene que volver a acabar. Eso es lo que me indica un ciclo. ¿De acuerdo? Ah, eh, ¿Podría explicar otra vez eso sobre el líquido subenfriado? No lo entendí muy bien. Por qué es así? Ya. Para que sea un líquido subenfriado, ¿qué tiene que pasar? Que en el proceso la presión tiene que ser la misma, pero la temperatura diferente. Fíjense que la presión se mantiene, pero varía la temperatura. Y en el punto C es diferente. La temperatura se mantiene, pero lo que cambia es la presión. Entonces sería un líquido comprimido. Solamente se tienen que dar esto. ¿Y cómo sé que es líquido? Porque se encuentra en la parte del lado líquido. Si tuviera acá, afuera, sería vapor sobrecalentado, vapor recalentado o vapor sobresaturado, que es lo mismo, que sobrepasa las condiciones de saturación. Y si cae en la línea, no vas a saber si es mezcla, si es líquido saturado o si es vapor saturado. Que eso también lo voy a explicar, ¿no? Un ratito. Pero hasta aquí, ¿se ha entendido? Sí, sí. Sí, Entonces, Teo, disculpa, no, o sea, no hay, entonces es líquido subenfriado a pesar de que vaya de una temperatura más baja a una temperatura más alta. Sí, porque solamente no estoy tomando el proceso, lo estoy tomando los valores que tengo en ese punto. Nada más. Ah, ya, gracias. Ahora sí, voy a borrar. Y esta es la campana de Gauss. Fíjense, ¿ven esta campanita de acá? ¿Se ven, no? Que ustedes Sí, sí. llevaron estadísticas, ¿cierto? La media. La media. En este caso se le llama a esta gráfica la campana de Gauss, donde esta campana va a representar lo siguiente. En la coordenada vertical voy a tener presión y en la horizontal voy a tener volúmenes específicos. En esta campana de aquí, las líneas que ven segmentadas acá son líneas de temperatura que la van a cortar y siempre van a cortar de forma descendente. Fíjense, viene de la parte superior, corta, aquí son las temperaturas y las presiones en condición de saturación y luego vuelve a bajar. Es una misma temperatura esa línea. Esta es otra temperatura diferente. Fíjense que mi temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Y cualquier punto que caiga en esta línea, la temperatura va a ser la misma. Si cae un punto aquí y otro acá, la temperatura sigue siendo la misma porque cae en la misma línea de temperatura. Pero si cae un punto aquí y otro acá, las temperaturas ya son diferentes. Mi temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 1. A esta parte que está fuera de este lado de la campana es la región de líquido comprimido o líquido subenfriado. Y lo que está en este lado de la campana se le llama la región
de vapor sobrecalentado, también se le llama vapor recalentado, o sobresaturado, cuando todo es netamente vapor. Y este es el punto crítico. ¿Dónde lo vieron anteriormente este punto crítico? En el diagrama. Este, ¿no? Ese puntito es el mismo que ven acá. Es el mismo, es el punto crítico, donde su temperatura es la temperatura crítica, donde su presión es la presión crítica y donde su volumen va a ser el volumen crítico. Ahora, fíjense, si este es el punto crítico, esto es líquido y esto es vapor, ¿qué viene a ser esto? Líquido de que vapor. ¿Qué viene a ser esto? ¿Alguien Líquido me dice? saturado. La línea de saturación. La línea de saturación, en este caso, la línea de vaporización, en este caso. Es la misma. Todo esto de acá es la línea de saturación o las condiciones de saturación que va a estar la sustancia. Y esta campana de Gauss se puede ver tres estados en específico. Si un punto cae solamente en la línea hasta el punto crítico, en esta línea de acá, su título calidad, que es la cantidad de masa de vapor que hay en ese sistema, va a valer 0. ¿Qué quiere decir eso? Para los que no me entiendan. Cuando hablo del título calidad, es la cantidad de masa de vapor que hay en un sistema. Entonces yo voy a anotar de la siguiente manera. Voy a compartir una pizarra. Se ve la pizarra que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Se ve. Lo que yo le digo título calidad se lo abrevia con la letra X. A eso se le llama título calidad. ¿Y qué representa eso? Es la cantidad de la masa de vapor, entonces va a ser la masa de mg, que es la masa de vapor, sobre la masa total. ¿Y qué es esa masa total que van a tener ahí? Esa masa total no es nada más que la sumatoria de la masa de líquido saturado más la masa de vapor saturado. ¿Y esas abreviaturas dónde la vieron anteriormente? ¿Dónde la vieron esas abreviaturas? ¿No es esta de acá? G y F, Mg y Mf. Masa de vapor saturado, masa de líquido saturado. Esta parte de acá es totalmente líquido y esta parte de acá es totalmente vapor. Entonces aquí hay una mezcla bifásica de líquido más vapor, como vemos acá, vapor y líquido. Entonces mi título calidad me va a indicar cuánta o cuánto de masa de vapor hay en este sistema. Eso es lo que me indica el título calidad. Se saca un porcentaje y ese porcentaje me va a determinar si es el 40, el 80% de vapor, dependiendo de los valores que me dé. ¿Se entiende? Si no se entiende, pregunten nomás, no tengan pena.
Ahora, ese título calidad, que era la masa de cantidad de vapor sobre la masa de total, también yo lo puedo determinar con sus otras propiedades, que ese título calidad va a ser igual al volumen específico de dato menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. De esa manera también lo puedo determinar. También lo puedo determinar en función de su energía interna, que sería con la letra U. La energía interna de dato menos la energía interna de líquido saturado sobre la energía interna de vapor saturado sobre la energía interna de líquido saturado. También lo puedo determinar en función de su entalpía, que sería la letra H. La entalpía de dato menos la entalpía de líquido saturado sobre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado. También lo puedo determinar en función de su entropía. La entropía de dato menos la entropía de líquido saturado sobre la entropía de vapor saturado menos la entropía de líquido saturado. Ahora, esto ya saben que es M significa masa, cantidad, lo que va a tener la inercia del material o la sustancia, que va a tener la cantidad de sustancia que hay. Ahora, este volumen específico, ¿cómo yo lo represento en termodinámica? Ustedes vieron lo que era antes la densidad en física 2, ¿cierto? ¿A qué era igual la densidad? Masa sobre volumen. A la masa sobre el volumen. ¿Estamos bien? Y ese volumen específico que vamos a sacar es la inversa a la densidad. ¿Qué quiere decir? Si la densidad era masa sobre volumen, ¿a qué va a ser igual mi volumen específico? Volumen entre masa. Masa sobre densidad. Al volumen sobre La masa. la masa. Ahí está. Si estoy diciendo que es lo inverso, entonces donde antes era masa sobre volumen, ahora va a ser volumen sobre masa. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora sí. Este es un volumen general. Volumen total sobre la masa total, tengo el volumen total específico. Pero yo también lo puedo hacer parciales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero, determino mi volumen específico de líquido saturado. ¿Cómo entonces determinaría los valores del volumen específico saturado, de líquido saturado? ¿Cómo tendría que hacer? El volumen absoluto solamente de la parte del líquido saturado sobre la masa del líquido saturado. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero el volumen específico del líquido saturado, aquí solamente tiene que ver el volumen del líquido sobre la masa del líquido. ¿Se entiende? Sí, Teo. Sí. Y si yo quisiera del vapor saturado, lo mismo, ¿no? Entonces aquí vendría un VG. El volumen del vapor que ocupa en el sistema sobre la masa de vapor que hay dentro del sistema. Ahí está. De esa manera yo puedo determinar mis volúmenes específicos.
volumen específico de dato, mi volumen específico de líquido saturado, mi volumen específico de vapor saturado. ¿Y de dónde yo encuentro estos valores de B, F y BG? Cuando ustedes agarran y utilizan la tabla y entran a la parte de las sustancias líquidas, como vemos acá. ¿Qué dice aquí? Agua saturada, temperatura de saturación, presión de saturación, volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado, energía interna de líquido saturado, vapor saturado, y estas son las condiciones de la diferencia entre vapor saturado menos la de líquido saturado. También tengo la entalpía, que sería con la letra H, de líquido saturado, la entalpía de vapor saturado y la diferencia entre la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado, que sería esto. Y la entropía, que sería con la letra S, de líquido saturado y la entropía de vapor saturado. Ahora, ¿qué es la entropía? Es el desorden que hay de una sustancia. Por ejemplo, un ejemplo básico. Ustedes cuando limpian su cuarto, ¿qué hacen en realidad? Ustedes están limpiando un lugar para desordenar otro lugar. En pocas palabras, ¿qué? Todo lo que ustedes recogieron, esa basura, van y lo botan en otro lugar. Entonces, a eso se le llama un desorden, que varía de acuerdo a varios factores. En este caso, varía de acuerdo a la temperatura, a la presión y a lo que es su masa, ¿verdad? En cambio, la energía interna, esta energía es toda la que tiene átomos y partículas. Todo cuerpo que está conformado por átomos y partículas siempre va a tener energía interna. Porque esa energía interna varía de acuerdo a la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que un cuerpo o la estructura de los átomos, si ustedes lo calientan, ¿qué va a pasar internamente con sus moléculas? ¿Se van a mover o no se van a mover? Se van a agitar. Se van a agitar. Entonces lo que va a hacer es entrar en una energía cinética interna. A eso se le llama energía interna. Todo cuerpo que tenga átomos y partículas siempre va a tener energía interna. Y esa energía interna es lo que le da al material sus propiedades, como puede ser dureza, tenacidad, dependiendo del tipo de material. A eso se le llama energía interna. Y la entalpía es la sumatoria de esta energía interna, pero esto se ve cuando el sistema es abierto. Esto se utiliza para sistema cerrado y esto para sistema abierto, en la cual aparece el trabajo de flujo debido a una presión y un cambio de volumen. Recién aparece esto de acá. ¿Se entendió el concepto de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía? Sí, Teo. Bien. Perfecto. Vuelvo otra vez a compartir. Bien. Ahora, volviendo a la gráfica. Entonces, esta línea de acá, si un punto cae solamente en esta línea, entraría en un estado de líquido saturado, porque esta línea representa la línea del líquido saturado. Cualquier punto que caiga en esa línea estaría en condiciones de saturación, pero sería el valor de temperatura y presiones de saturación
pero su título calidad valdría 0. ¿Por qué? Agarro de vuelta y veo lo siguiente. Y hago lo siguiente. Me dice que esto de acá va a valer 0. Y lo voy a poner con un ejemplo básico, con números. Me dice que toda la presencia que va a haber en esa línea es totalmente líquido. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber masa de vapor. Que esto va a valer 0. Y digamos que esto valga 2. Mi pregunta, ¿cuánto valdría el título calidad si tuviera esos valores? 0. 0, ¿por qué? Porque este 0 lo voy a pasar arriba y voy a dividir entre 2. 0 dividido entre 2, ¿cuánto me da? 0. 0. Entonces, mi título calidad que me va a dar va a ser 0. Eso es lo que me indica esta línea. Solamente esta línea acá. Si un punto cae acá, totalmente va a ser masa de vapor. No existe la presencia del vapor. Pero está en la línea frontera de la condición de saturación. Ahora, si un punto cae en esta otra línea, que es la línea de vapor saturado, me está indicando que el 100% de condiciones de saturación, que la temperatura y la presión son de saturación, pero no hay la presencia de líquido saturado. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a hacer lo mismo que lo anterior, pero para la otra condición. Agarro de vuelta y hago esto. Lo que me va a decir es lo siguiente. Me dice que no hay líquido saturado, entonces este es 0. Y esto para mí que valga 2. ¿Cuánto va a valer mi título de calidad? 1. 1, significa el 100%. Porque la masa total sería 2 y la masa de vapor sería siendo 2. 2 entre 2 me da la unidad. Y siempre cuando me dé 1, significa que el 100% es vapor. Ahí está. Y ese título de calidad me indica que el 100% que existe en el sistema es vapor. Y eso es lo que me indica si el punto cae solamente en esta línea. Y si cae dentro de la campana, va a ser una sustancia del estado de mezcla. ¿Por qué se considera una sustancia de mezcla? Porque va a haber la presencia de líquido saturado y vapor saturado, una mezcla bifásica, que quiere decir que existen ambas sustancias a la vez. Eso nos quiere decir lo siguiente, que nos va a dar lo mismo que hemos visto anteriormente, pero de la siguiente condición. Me va a decir que la masa de líquido va a valer 1 y la masa de vapor vale 2. Entonces, ¿cuánto valdría el título calidad? 1 más 2 me va a dar 3. 3 medio, ¿cuánto sería eso? 2 tercios. 0,6. 0,6. 0,6667. Ya. Entonces, ¿qué me está indicando ahí? Que el estado de mezcla
para que sea mezcla, que tiene que pasar la condición que mi título calidad tiene que ser mayor a 0 pero menor a 1. Y 0,6 es mayor a 0, pero es menor a 1. ¿Estamos correctos en eso? Sí, Muy bien. Entonces lo que me está indicando es la condición del estado de mezcla. Para que sea mezcla tiene que pasar eso. Muy bien. Bueno, ¿sí? Esto sería considerado un vapor húmedo, ¿no? Correcto. Sería considerado un vapor húmedo. Está bien. También llamado como vapor húmedo. Ahora, ¿se entendió la gráfica presión versus volumen específico? Sí, Teo. Bien. Continuamos entonces. Aquí está la misma gráfica, pero ya con puntos específicos. Tengo un punto 1, un punto 2, un punto 3, un punto 4, un punto 5. Aquí están las líneas que están cortando de temperatura. Esta línea que pasa por el punto crítico es la temperatura del punto crítico y la presión que va a haber ahí es la presión del punto crítico. El punto 2, o 1, 2, 3, 4 y 5, ¿qué tienen en común? la presión. La presión. ¿Qué tipo de proceso sería? Que la Isobárico. presión- Proceso isobárico, porque las presiones son iguales. Ahora, ¿qué pasa del estado 1 al estado 2? ¿El estado 1 en qué estado se encuentra? Todo líquido. Estado líquido. ¿Y el líquido qué? Superenfriado. Enfriado. ¿Por qué? Porque la presión es igual y la temperatura es diferente. Porque la presión es igual, la temperatura es diferente y es menor que la temperatura 2. La temperatura 2 es mayor. Mientras más se acerca el punto crítico, las temperaturas son mayores, igual que las presiones. Mientras más se alejen, las temperaturas y las presiones son menores. En este caso, la presión es la misma, pero las temperaturas son diferentes. Mi temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. Mi volumen específico 1 es menor que el volumen específico 2. Viene de un estado 1 de líquido subenfriado, como lo tenemos acá, y va al punto 2. Ese punto 2, ¿dónde cae? En la línea. Y esa línea que se llama Línea de líquido saturado. línea de líquido saturado. Entonces, ¿en qué estado se encontraría el punto 2? Líquido saturado. En estado de líquido saturado. ¿Cuánto vale su título calidad acá? 0. 0. ¿Y aquí? Es un valor menor que 0. Un valor menor que 0. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué pasa en el estado 3? ¿En qué estado se encontraría? Mezcla. Mezcla. Ya. ¿Por qué? Está en el medio de las dos líneas. Líquido saturado y vapor saturado. Bien. Hay dos sustancias. Entonces hay la presencia de vapor más líquido, ¿no? Vapor saturado más líquido saturado. Está entre medio de estos dos rangos. Y tanto la temperatura, ¿qué pasa con la temperatura del estado 2 y el estado 3? ¿Son iguales o son diferentes? Son iguales. ¿Qué tipo de proceso sería? Isotérmico. Isotérmico. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las presiones? Las presiones son iguales. Entonces, siempre cuando las presiones y las temperaturas sean iguales, tiene que haber proceso isotérmico y isobárico, cumple con las condiciones de saturación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar en un estado
de condición de saturación, ya sea líquido saturado, ya sea vapor saturado o ya sea el estado mezcla. En esas condiciones se considera que la sustancia está en condiciones de saturación. Si recuerdan, es similar a lo que habíamos visto en vapor o calor latente, similar, digamos. Se mantiene la misma temperatura, en este caso lo mismo, similar. Ahora en este caso, mi punto 2 y mi punto 3 tienen la misma temperatura, tienen la misma presión, pero los volúmenes son diferentes. Mi volumen 2 es menor que el volumen 3. Y viene de un estado de líquido saturado a un estado de mezcla. Porque yo sé que estoy yendo de un lado para el otro. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Por qué digo del 2 al 3? ¿Qué me indica esa flecha azul? Recuerdan vectores, ¿no? ¿Qué me indicaba la punta de la flecha de un vector? ¿El sentido? El sentido. Entonces me está indicando a qué sentido va el proceso. En este caso va de un estado 2 a un estado 3. Lo mismo acá, de 3 a 4, ¿qué pasa? De 3 a 4. La presión se mantiene constante y la temperatura varía. ¿Varía la temperatura, seguro? No varía. No varía, se mantiene. Ahí digo, el volumen. El volumen sí varía. El volumen 3 es menor que el volumen 4. Y lo que voy a tener un estado de vapor saturado en el punto 4 y un estado de mezcla en el punto 3. Va de un estado de mezcla a un estado de vapor saturado. Donde este estado de vapor saturado me indica que el título calidad vale 1. Y del punto 4 al punto 5, ¿qué pasaría ahí? La presión es constante y la temperatura diferente. Ya. ¿Qué pasa con la temperatura 5? ¿Es menor o mayor a 4? Mayor a 4. Mayor a 4. Y hay un sobrecalentamiento. Y hay un sobrecalentamiento porque cae en la parte de vapor. Entonces, vapor sobrecalentado, vapor recalentado o vapor sobresaturado. Cualquiera de esos tres nombres es lo mismo. Entonces, mi estado 5 está en vapor sobrecalentado. El volumen es mayor que el volumen 4. La temperatura es mayor que la temperatura 4, pero las presiones son iguales. Eso es lo que me indica esto de acá. ¿Se entendió la interpretación de la campana en el diagrama Sí. PV? Bien. Sí, se entiende. Y esta es la misma, similar. Fíjense que ahora cambia de vez de ser presión, aquí va a ser volumen específico. Fíjense que sigue siendo la misma línea de líquido saturado, sigue siendo la misma línea de vapor saturado y sigue siendo la misma región de mezcla, sigue siendo el mismo punto crítico, sigue siendo la región de líquido comprimido o líquido subenfriado, y esta es la región de vapor sobrecalentado o vapor recalentado. ¿Qué es lo que cambia este con el anterior? ¿Qué cambia ese con este? Que aquí tomas en cuenta la temperatura y el volumen. En el otro era presión, volumen. Ya, las coordenadas son diferentes, pero hay algo más. Esas líneas cementadas, ¿qué son? Ahora son presión, ya no. Lo que cambia entonces de lo anterior, aquí lo que cortaba de forma descendente eran líneas de temperatura, son un montón de líneas de temperatura que cortan de esta manera. Ahora lo que cambia de forma ascendente son las líneas de presión. Fíjense que la anterior era de forma descendente, ahora es forma ascendente. Las líneas de presión van de forma ascendente y cortan a la campana de Gauss. Aquí son constantes la temperatura y las presiones, porque están en condiciones de saturación,
mientras que esta de acá no cumplen con las condiciones de saturación. Mientras más se acerca el punto crítico, las temperaturas y las presiones son mayores, mientras más se alejen, son menores. Y es lo mismo. Fíjense que mi presión 1 y esta es la presión 2 es mayor que la presión 1. Se cumplen las mismas condiciones que lo anterior. Y aquí está. Título calidad es la masa de vapor sobre la masa total, que es igual a la masa de vapor sobre la masa de líquido más la masa de vapor. O también como el volumen específico de vapor saturado sobre el volumen específico de líquido saturado más el volumen específico de vapor saturado. También lo puedo determinar de esta manera, que esto de acá me va a indicar que el volumen específico de dato es igual al volumen específico de líquido saturado más el título calidad por la diferencia del volumen de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. En este caso, esta diferencia también se la conoce como B sub F sub G, que es la diferencia del volumen de vapor saturado menos el volumen de líquido saturado. Y se la abrevia de esta manera y se multiplica por el título calidad. Este es el volumen específico de dato. Este es el volumen específico de líquido saturado, el B sub F. El B sub G, el volumen específico de vapor saturado. Y el B sub F sub G es la diferencia del volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. ¿Dónde veo esta simbología? FG. Aquí. UFG y HFG y SFG, que es la diferencia entre esos valores, que ya lo tienen directamente de tabla. Ahí es donde quería llegar. Y esta es otra gráfica, ¿no? Presión, volumen y la línea de temperatura sería esta otra de acá. Y ese es el comportamiento de la gráfica, ¿no? El punto crítico y demás. La parte sólido, la parte de sólido y vapor. Aquí se encuentran las sustancias a la vez. Fíjense que aquí está la línea de la campana. Todo esto representaba lo que era como si fuera la Y del estado sólido, vapor, estado líquido, sigue siendo vapor. Ahí está. Aquí están las tres líneas, de otra manera más coloriera. Y aquí está la tabla que habíamos visto: temperaturas, presiones, volúmenes específicos, energía interna, entalpía y entropía. ¿Qué se debe ver en las propiedades de la termodinámica? Lo que es presión, volumen y temperatura. Son las propiedades básicas para determinar la condición de una sustancia o para estudiar una sustancia. Eso lo vamos a ver otro día. Pero voy a compartir lo siguiente. Una vez entendido eso, voy a ocultar esto. Me van a decir si logran ver lo que voy a compartir. Esto. Es la misma gráfica anterior. No sé si se logra ver. ¿Se ve? Se ve. Ya. Aquí lo voy a desarrollar bien completo. Fíjense que la gráfica anterior. Presión, volumen específico. Esta es la campana de Gauss.
La línea que cortan son estas líneas verdes, que son de temperatura. Si un punto cae en esta línea de color amarillo, me va a indicar que el título calidad es 0, totalmente líquido saturado. Y si cae en una línea, en esta línea de color rojo, un punto cualquiera que caiga en la línea de punto rojo, me indica que el título calidad vale 1, que el 100% es vapor. Y si cae entre medio, entre 0 y 1, viene el estado de mezcla, que es la presencia de líquido saturado más vapor saturado. Y si cae fuera, viene a ser líquido subenfriado o líquido comprimido. Y si cae de otro lado, donde está el vapor, va a ser vapor sobrecalentado, vapor recalentado o sobresaturado. Y este punto de acá es el punto crítico. ¿Qué hago entonces? De acuerdo a los puntos que yo tengo acá, 1, 2, 3, 4 y 5, todos son isobáricos. Son la misma presión. Presión 1 es igual a la presión 2, igual a la presión 3, igual a la presión 4, igual a la presión 5. Pero tienen distintos volúmenes específicos. Mi volumen específico 1 es menor que el volumen específico 2, mi volumen específico 2 es menor que el volumen específico 3, mi volumen específico 3 es menor que el volumen específico 4, y mi volumen 5 es mayor que el volumen 4. Entonces, lo que voy a tener aquí es el comportamiento de sus coordenadas que voy a tener de presión y de volumen, de acuerdo a los puntos que yo tengo acá. Hasta acá, ¿se ha entendido? Sí, sí. Se entiende. Entonces, fíjense que del 1 al 5 aquí está la presencia, como se vería en el cilindro, que hubiese en cada etapa del cilindro. En el 1 va a haber líquido desenfriado, en el 2 va a haber líquido saturado, en el 3 va a haber mezcla de vapor saturado más líquido saturado, en el 4 hay vapor saturado y en el 5 hay vapor sobrecalentado. Ahora, voy a indicar el primer proceso, del estado 1 al estado 2, de 1 a 2. De 1 a 2. ¿Qué pasa? La presión 1 es igual a la presión 2. Es un proceso isobárico. ¿Qué pasa con la temperatura? Mi temperatura 1 es menor que la temperatura 2. Mi volumen específico 1 es menor que el volumen específico 2. Y viene de un estado de líquido subenfriado a un estado de líquido saturado. Porque para que sea líquido subenfriado tiene que ser el título calidad menor a 0. Pero para que sea líquido saturado tiene que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Ahora, de 2 a 3, el proceso de 2 a 3, las presiones son la misma, del estado 2 al estado 3, entonces el proceso es isobárico. Y la temperatura 2 con la temperatura 3 son la misma también, son iguales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, de acuerdo. Entonces es un proceso isotérmico. Y si es un proceso isotérmico y a la vez isobárico, cumple con las condiciones de saturación, que quiere decir que la temperatura y la presión son de saturación. Entonces, mi volumen específico 2 es menor que el volumen específico 3 y viene de un estado de líquido saturado a un estado de mezcla, porque va a ser un valor mayor a 0, pero menor a 1, el título calidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Ahora del estado 3 al estado 4. Siguen siendo la misma presión. Presión 3 es igual a la presión 4. Presión 3 igual a la 4. Sigue siendo la misma temperatura. La temperatura 3 igual a la temperatura 4. Sigue siendo la misma línea de temperatura. Entonces es un proceso isotérmico. Y al hacer un proceso isobárico e isotérmico cumple con las condiciones de saturación. ¿Qué quiere decir? Que esta presión es la presión de saturación y esta temperatura es la temperatura de saturación. ¿Qué pasa con el volumen? Mi volumen 3 es menor que el volumen 4.
y viene de un estado de mezcla a un estado de vapor saturado, porque cae justo en la línea de vapor saturado, donde el título calidad vale 1 y la mezcla de 0 a 1. Y del estado 4 al estado 5, las presiones son iguales, un proceso isobárico. Mi temperatura 4 es menor que la 5. Mi volumen 4 es menor que el volumen 5, pero viene de un estado de vapor saturado donde el título calidad vale 1 y pasa a un estado de vapor sobrecalentado donde el título calidad es mayor a 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, sí. Bien, entonces yo en esta gráfica determiné los procesos que van a haber del paso de un estado a otro. Ahora, para que se entienda cuándo digo que es cada cosa. Primero, ¿cómo yo determino qué es un líquido o un enfriado? Tenemos que saber diferenciar. Para que sea un líquido o un enfriado, lo primero que el título de calidad tiene que ser menor a 0. Lo segundo, la tabla de líquido comprimido, si es que no existe tabla de líquido comprimido, voy a entrar a la tabla de saturación, pero por temperaturas. Se debe ingresar a la tabla con saturación de temperaturas. Ahora, ¿cómo yo sé que es un líquido subenfriado? Siempre de dato me puede dar presión y temperatura. Si la temperatura de dato es menor que la temperatura de saturación, se considera un líquido subenfriado o líquido comprimido. En este caso, líquido subenfriado. En el caso que no existe esta tabla de líquido comprimido, ese valor, se debe ingresar por tabla de saturación con temperatura y buscar los valores de B sub F, UF, HF y SF. Ingresan con temperatura y determinan estos valores que para mí son equivalentes a los valores de líquido enfriado. ¿De acuerdo? Sí, Para el estado 2, para el punto 2 que tenemos acá, ¿cómo yo determino cuándo es un líquido saturado? Cuando el título de calidad vale 0, cuando no hay masa de vapor. La presión y la temperatura tienen que ser de saturación. Mi volumen específico va a ser igual al volumen específico del líquido saturado. Mi energía interna de dato va a ser igual a la energía interna del líquido saturado. Mi entalpía de dato sería igual a la entalpía del líquido saturado y mi entropía sería igual a mi entropía del líquido saturado. Determinado con esta ecuación, si este es 0, entonces ¿qué voy a tener? Que estos van a ser iguales. Mi título de calidad va a ser lo mismo que va a valer 0. Ahí está. Ahora, para el punto 3, para que se dé una condición de mezcla, la presión y la temperatura tienen que ser de saturación. Segundo, que mi título de calidad tiene que ser mayor a 0, pero menor a 1. Tiene que ver la existencia de la masa de vapor sobre la masa total, como tenemos acá, que es la masa de vapor sobre la masa de líquido más la masa de vapor. Y para determinar los volúmenes o sus propiedades de tabla, lo determino que el volumen específico de dato va a ser igual al volumen específico de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de los volúmenes específicos de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. De la misma manera con la energía interna, con la entalpía y con la entropía. Que esto yo lo obtengo de tabla. Ahora, para que sea un vapor saturado, como vemos el punto 4 que tenemos acá, vapor saturado. ¿Qué tiene que pasar? Que el título de calidad tiene que valer 1, 100% vapor, nada de líquido,
Pero la presión y la temperatura tienen que ser de saturación. Mi volumen específico de datos va a ser igual al volumen específico de vapor saturado. Mi energía interna de datos va a ser igual a la energía interna de vapor saturado. Mi entalpía de datos va a ser mi entalpía de líquido saturado y diré de vapor saturado. Y mi entropía de datos va a ser igual a la entropía de vapor saturado. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Que para cualquiera de estos datos, para poder determinar en tabla o sacar de tabla, mínimamente tengo que tener dos datos de propiedades, ya sea presión, ya sea temperatura, ya sea volumen específico, ya sea energía interna, ya sea entalpía o ya sea entropía. O también de la forma literal que vaya a estar escrito, ya. Puede ser que sea, me lo mande el enunciado escrito y no en forma de dato. Y para el punto 5 que tenemos acá, para cualquiera, para determinar vapor sobrecalentado, tiene que pasar que el título de calidad tiene que ser mayor a 1. Para determinar o para ocupar la tabla de vapor sobrecalentado, con presión y temperatura de datos debo ingresar, pero lo que hago es comparar. Siempre en tablas de líquidos se da preferencia a la presión. Y comparo mi temperatura de datos con la temperatura de saturación. Si mi temperatura de datos es mayor que la temperatura de saturación, la sustancia sería vapor recalentado. ¿Qué quiere decir? Que mi volumen específico de datos va a ser igual al volumen de vapor recalentado, que lo voy a obtener de tabla. Lo mismo con la energía interna, con la entalpía y con la entropía. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Se entiende? Bien. Y fíjense que volví a hacer lo mismo que tengo acá, pero en la otra gráfica, en la gráfica presión, temperatura. Y aquí están los mismos valores. Las presiones son las mismas, del 1, el 2, 3, 4 y 5. Aquí sigue siendo, fíjense, este es otro valor diferente, otro ejercicio diferente. Este se encuentra en el estado sólido, este se encuentra en el estado de fusión, en el estado líquido, en el estado de condiciones de saturación y este en el estado de vapor recalentado. Ahora, fíjense, del 1 al 2, las presiones son iguales, proceso isobárico. Mi temperatura 1 es menor que la temperatura 2 y paso de un estado sólido a un estado de fusión. De 2 al 3, la presión es la misma, un proceso isobárico, mi temperatura 2 es menor que la 3 y viene de un estado de fusión a un estado de líquido enfriado. Del estado 3 a 4, la presión 3 es igual a la presión 4. Como cae en la línea de condiciones de saturación, sería una presión de saturación, un proceso isobárico. Pero mi temperatura 3 es menor que la temperatura 4, pero esa temperatura 4 es igual a la temperatura de saturación. Y pasa de un estado de líquido enfriado a condición de saturación. Porque no sé si es líquido saturado, si es mezcla o vapor saturado. Y de 4 a 5, las presiones son iguales, un proceso isobárico, la temperatura 5 es mayor que la 4, y pasa de estado de condición de saturación a un estado de vapor sobrecalentado. ¿Se entendió esta gráfica? Sí, se entiende. Bien. Y para eso vamos a hacer con un ejercicio simple. Voy a buscar uno más. Ya, con este lo vamos a hacer.
En este caso, voy a rellenar esta tablita con valores de tabla. Esto me voy a poner que esto es agua. H2O le voy a poner. Bien, me dice que la sustancia que voy a trabajar es agua y que determine o que rellene los valores que me faltan. Cuando dice descripción de fase, si es mezcla, si es líquido saturado, si es vapor saturado, si es vapor recalentado o líquido frío o líquido comprimido. Pero me dice que determine la presión en este caso y la descripción de fase. En este otro, la temperatura, el volumen específico. En este otro, volumen específico, la descripción de fase. Y aquí la presión y la descripción de fase. ¿Qué hago entonces para poder determinar los valores? Aquí me da temperatura y me da volumen específico. Para el primero. Entonces le voy a poner aquí, al primero le voy a poner el número 1, digamos. Le voy a quitar esto. No lo dejo. Y a este le voy a poner 1. Ahí. Voy a terminar primero este 1. Eso. ¿Qué hago entonces para el número 1? Primero, siempre debo colocar datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? Temperatura y volumen. Temperatura y volumen específico. ¿Son dos datos de tabla? Sí, ¿no? Y es lo mínimo de requisito. Para poder ingresar a tabla mínimamente tengo que tener dos datos. ¿Qué dato tengo? Temperatura 1. Ya, mi temperatura 1, ¿cuánto vale? 140 grados. 140 grados centígrados. Ya. Y tengo el volumen específico. ¿Cuánto vale mi volumen específico 1? 0,05. 0,05 metros cúbicos por kilogramo. Muy bien. Metros cúbicos sobre kilogramo. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a entrar a tabla. Primero voy a poner aquí. Voy a hacer paso por paso. Entro a tabla. Con temperatura. Entro a tabla de saturación, le voy a poner. Del agua. Con temperatura. Y busco el B sub F y el B sub G. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa B sub F? Volumen específico del líquido. ¿Y el B sub G? Volumen específico del vapor. Bien. Entonces voy a entrar a tabla. Voy a compartir pantalla para que se vea todo. Y lo que voy a agarrar es entrar a tabla. Bien, ¿qué es lo que me está dando de dato? Temperatura 1 de 140 grados centígrados. Entonces voy a entrar a tabla del agua, donde la primera columna sea temperatura. Y voy a buscar la temperatura de 140. Aquí está. ¿Cuánto es su presión? 361,53.
Y su volumen específico de líquido saturado es este valor, 0,001080. Y su volumen específico de vapor saturado, B sub G, es 0,50850. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, está Sí, bien. sí. Ahora, agarro y comparo el B sub F, el B sub G. Este B sub G es mayor o menor a este valor. ¿Lo podría mostrar de nuevo? Es menor. Es menor, bien. ¿Pero es mayor a 0,01? Sí. Sí, entonces lo que voy a hacer. Copio los valores. Determino mi B sub F. Lo copio el valor que me da en la tabla, que es 0,00180. Metros cúbicos sobre kilogramo. Y lo mismo hago con el B sub G. Mi B sub G, ¿cuánto vale? 0,50850. Ahí está. Y ya tengo. Y este es mi valor de dato. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Lo que voy a tener es lo siguiente, que mi volumen específico de líquido saturado de tabla, que yo saqué el valor, va a ser menor que el volumen específico 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Pero es menor que el volumen específico de vapor saturado. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Para que no quede duda, lo voy a rellenar. Porque lo que estoy haciendo es copiar los números. En este caso, estoy diciendo que el volumen de líquido saturado que vale 0,00180 metros cúbicos sobre kilogramo es menor que el valor que tengo de dato, que es 0,05 metros cúbicos sobre kilogramo. Pero es menor que el B sub G, que vale 0,50850. Y ese es metros cúbicos sobre kilogramo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Para que no quede dudas. ¿Cuánto es el título calidad para líquido saturado? 1. Líquido saturado. 0. 0. 0. ¿Y cuánto es el valor del vapor saturado? ¿Cuánto es el título calidad? 1. 1. Entonces mi título calidad tiene que ser
mayor a 0, pero menor a 1. Y esto cuando se da, me dice que la condición de estado va a ser mezcla. ¿De acuerdo? Para eso saqué esos valores. Para determinar que esto de acá es mezcla. Entonces aquí hay presencia de líquido más vapor. Entonces saco el título calidad. ¿Cuánto va a valer mi título calidad? Va a ser igual al volumen específico de dato menos el volumen específico de líquido saturado sobre el volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Tengo mi volumen específico de datos? Sí. ¿Mi volumen específico de líquido saturado? Sí. ¿Y de vapor saturado? Sí. Entonces puedo determinar el título de calidad. 0,0964. Muy bien. La cuestión es que quería hacerlo paso a paso como para que no se chipen de todo bien detallado. Es lo mismo acá. 0,001080. Y lo mismo aquí abajo, el de vapor saturado que sería 0,50850. Y el de aquí, el mismo que está arriba. 0, Una pregunta, ¿el resultado salió 0,9640? A mí sí. Entonces está bien. ahí está. Ahí están los valores y lo que a ustedes les salió. ¿Cuánto le salió el título de calidad? 0,9640. En Hay un porcentaje. 9, sí, después del 40. Es 0,9640. Ahí, 0.0. ahí ya. 0,0. ¿Así? Ah, sí. ¿Qué me indica esto en porcentaje? A mí no me salió eso, a mí me salió 0,9640, no me salió 0,09640. ¿Seguro? Sí, Ya, para que no haya dudas, lo voy a dejar esto de aquí. Voy a salirme de ¿No te esto. equivocaste en algún dato? no creo. Se comió un 0. Nuevo con los datos, ponerlos bien y te va a salir a ver. Por esto. Y voy a abrir esto. Lo vamos a hacer aquí conmigo para que... Esta es la calculadora que ustedes tienen, ¿no? Vamos a ver si copié bien los valores. 0,50, 850 y está bien los valores. Entonces agarro y copio los valores. Primero, el valor que yo tengo de dato, que sería 0,05 menos 0,001080 y abajo vendrían los valores que serían 0,5, 50, 850 menos 0,001080.
0,0940. Eso le sale, ¿cierto? Sí, sí, eso. Está bien. Bien, está bien entonces. Sí, Ahora, que me faltó un cerito. ahí está. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? ¿El porcentaje cuánto sería? Si quieren porcentaje, solamente multiplican por 100. Cerca del 10%. El 9,64% hay la presencia de vapor. Casi totalmente hay más líquido que vapor, ¿cierto? Sí. Entonces, ya tengo ese dato. ¿Qué pondría entonces acá? Me pedía la presión. Ya sé que es mezcla. Si es mezcla, ¿qué pasa con esta temperatura? Si esto es mezcla, esta temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación. Temperatura de saturación. Igual a 140. Y si esta es la temperatura de saturación, inmediatamente la presión 1, ¿a qué va a ser igual? A la presión de saturación. ¿Y de dónde saco esa presión de saturación? De De la tabla. tabla. De ¿Cuánto la sería la tabla. presión? Presión 361,53. Entonces, eso voy a anotar acá. 361,53. Ahí está. Kilopascales. Ahí está. Y ese es el valor de presión que voy a colocar acá. 361,53. Y ya tengo la presión. ¿Cuál sería su descripción de fase? Mezcla. Mezcla. Puedo ponerle mezcla o líquido saturado más vapor saturado, que es lo mismo. Pero para ahorrar no escribir varios, se coloca mezcla. Y eso haría con lo demás. ¿Hasta acá se ha entendido? Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Bien. La tarea que le voy a dejar va a ser terminar de rellenar esta tabla. ¿Se ha entendido todo? ¿No hay ninguna duda? Disculpe, con el segundo solo nos da un dato. Nos da dos datos. Presión y el estado de fase. Ah, verdad, Pero verdad. Está bien. todos le dan dos datos. Si no, no se puede hacer. Ahora sí. Inténtalo hacer este y el día sábado lo vamos a terminar, si es que no lo terminan, o vamos a hacer otro más diferente. ¿Se Una entendió todo? pregunta auxiliar. Sí. ¿Ya se determinó las ¿El horario de la auxiliatura? Sí, porque dijo usted que iba, o sea, envió un formulario de Google y ahí vamos a determinar cuándo iba a pasar la auxiliatura. Sí, yo lo vi, pero no todos enviaron, pero ya igual se va a quedar lo que decidió la mayoría. Ahorita lo tengo el formulario, lo he bajado. Ahorita voy a ver. No me he fijado qué horario se quedó, pero tengo el formulario de respuesta.
Creo que quedó el mediodía, si no me equivoco. Igual lo voy a confirmar ahorita, de que terminando la clase ya le envío. ¿Ya? Hasta aquí va a ser la clase, ¿no? ingeniero? Gracias. Eso sería todo entonces. Lo voy a dejar de compartir para que encienda la última vez su cámara. ¿Ya todos se anotaron en el chat del Zoom? Sí. Todavía. Anoten nomás. ¿Ya todos están anotados? Sí, sí, Teo, ya estoy anotado. Bien. Eso sería todo entonces. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, chao. No, Teo. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Teo. Recording stopped.